necesitaba hacer dos incisos muy pequeños antes de empezar con el punto. Y el primero es, bueno, ¿cómo llego yo acá? La mayoría de ustedes no me conocen, pero yo, además de ser diputada, llevo 13 años trabajando en política en Primero Justicia, y lo que a mí me motivó a entrar en Primero Justicia y en la política en general era hacer las cosas de manera distinta. Y en ese hacer las cosas de manera distinta, yo descubrí que lo que nosotros teníamos que hacer era buscar profesionalizar la política. A la política, en mi perspectiva, le hace falta mucho más cabeza y acciones concretas y menos estómago y simplemente palabras. Y digo esto porque ese es el marco de esta investigación. Esta fue una investigación que se tomó muy en serio. Aquí no hay ningún elemento de monómeros que no se haya investigado, que no se haya preguntado y que no esté reflejado en este informe de más de 53 páginas que nosotros ayer aprobamos como comisión. Los miembros de la comisión éramos representantes de las distintas fracciones parlamentarias. A mí me acompañó el diputado José Hernández por Un Nuevo Tiempo, el diputado Jorman Varillas por Acción Democrática, el diputado Marco Aurelio Quiñones por Voluntad Popular y el diputado Pirela por parte de la fracción 16J. Y yo aquí quiero aprovechar también para agradecer el trabajo incansable de cada uno de estos compañeros de la comisión. Los que me conocen saben que yo soy una loca trabajando y que puedo trabajar horas y que puedo estar siempre ahí, y ellos supieron llevarme el ritmo, porque si hay algo que nosotros le pusimos a esto fue celeridad. Nosotros tuvimos más de 12 reuniones, en donde casi hay 46 horas de reuniones, tuvimos traslados a la ciudad de Barranquilla, distintas reuniones en la ciudad de Bogotá, y aunque estábamos cansados, y aunque era muy de noche, y yo seguía preguntando, cada uno de los compañeros supo entender y supo estar ahí. Y eso hablaba de la intención que tienen cada uno de ellos. Yo estoy segura que la intención de los 5 miembros de esta comisión era exactamente la misma: averiguar qué fue lo que pasó, pero sobre todo, salvar el activo. Porque nosotros, y es nuestra postura desde el momento 1, necesitábamos entender lo que pasaba para poder corregir lo que teníamos que corregir y que la empresa dejara de estar en este nivel de vulnerabilidad que actualmente se encuentra. Yo quiero hacer un poco el relato de cuáles fueron las reuniones que nosotros como comisión tuvimos. La comisión fue designada el día 12, pero no fue sino hasta el día 17 de octubre, por temas de traslado, que sabemos lo complicado que puede llegar a ser, que se instala. Se instala la comisión el domingo en la noche, el domingo 17 en la noche. El lunes 18, nosotros tuvimos una reunión con los que son los abogados de Monómero, que es el grupo DLA Piper. Luego, el martes en la mañana, tuvimos una reunión con la Comisión de Contraloría. Y esto para nosotros era importante porque ellos habían iniciado unas investigaciones que nosotros, ahorita como nuevo órgano encargado de la investigación, teníamos, y yo creo que era acertado poder recoger y empezar sobre lo que ellos nos pasaron a seguir indagando y profundizando. Luego, ese martes en la tarde, tuvimos una reunión con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jake Story, y con él abordamos el tema de lo delicado que es la situación de la empresa por el tema de las licencias OFAC. Uno de los temas vulnerables de la comisión a nivel financiero es que, como depende de las licencias OFAC, es muy difícil para la empresa poder acceder libremente a mercado de divisas o poder acceder a tema de préstamos bancarios de cualquier tipo. Entonces, el que nosotros pudiésemos entender su perspectiva con respecto a lo de las licencias OFAC en la comisión era importante, y por eso nos reunimos con ellos. Luego, el miércoles en la mañana, bueno, ese miércoles en la noche, después de la reunión con el embajador, ese martes en la noche nos trasladamos a Barranquilla, que es en donde se encuentran las sedes de Monómero. Y ahí pudimos ver y hablar con muchísimos empleados, que además es de las cosas que más satisfacción me dio, poder entender que había un grupo gerencial y empleados que sus papás trabajaron en Monómero, que el promedio de la planta de trabajadores de Monómero está alrededor de los 16 años, y que nosotros pudimos preguntarles a ellos directamente por temas que estaban como ahí surgiendo. Disculpen, me faltó una reunión que tuvimos antes de trasladarnos a Barranquilla, que fue con el secretario del despacho de la presidencia, Iván Duque, el señor Víctor Muñoz. Con él nosotros hicimos todas las preguntas necesarias que teníamos sobre el informe de supersociedades. En este informe, que efectivamente es uno de los elementos por los cuales se inicia la investigación,
el secretario se presentó, el director se presentó como el interlocutor o la persona que iba a ayudarnos a responder y esclarecer este tipo de temas y dudas con super sociedades. Pero les contaba que cuando nos trasladamos a Barranquilla tuvimos sesiones de reuniones muy largas con la junta directiva actual, tuvimos reuniones con el gerente de operaciones, gerente comercial, gerente de recursos humanos, gerente de ventas, gerente de sanidad y seguridad. Tuvimos una reunión con el sindicato en pleno, el sindicato actual y los representantes del sindicato saliente, es decir, fueron jornadas de trabajo muy largas. Tuvimos reuniones con los actuales responsables de la estrategia de monómeros que nos presentaron sus planes de hacia dónde van. Y con ellos, todos los miembros de la comisión, hicimos todas las preguntas que teníamos que hacer, solicitamos todos los documentos que teníamos que solicitar, una gran cantidad de documentos que se nos dieron, que unos pudieron ser procesados y otros no, por obviamente el poco tiempo que nosotros teníamos para poder digerir y procesar toda esta información. Luego nos trasladamos de nuevo a Bogotá y tuvimos interpelaciones con el ciudadano John, porque bueno, creíamos necesario, ya que él fue director de despacho durante el 2019, además es coordinador de memoria y cuenta por parte del gobierno interino, de igual manera forma parte del Consejo Político, es decir, teníamos muchas preguntas que él era el responsable para poder decir. En la tarde tuvimos una comparecencia con el ingeniero Carmen Elisa Hernández, luego ese mismo viernes en la noche tuvimos otra comparecencia con el que era en ese momento el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, y el domingo en la mañana, que fue nuestra última reunión nuestra última interpelación, tuvimos una sesión con Leopoldo López. Luego de esto tuvimos el trabajo de procesar todo lo que se había investigado. Y el resultado de esta es un informe de más de 50 páginas que está muy bien estructurado. Y repito, no hay nada en monómeros que no se haya investigado o no se haya averiguado. ¿Qué es lo que nos arroja toda esta investigación y qué nos arroja todo esto que nosotros vimos? Miren, resulta que el problema en monómeros no solamente es de corrupción y no solamente es de contratos que sin duda se tienen que revisar. El problema de monómeros es mucho más profundo de eso. La comisión pudo constatar que existen pruebas claras para creer que hubo intenciones por parte de grupos que forman parte o que formaban parte de monómeros en lo que se denomina la toma hostil. Y en esto yo quiero ser muy concreto de qué se trata y cuáles fueron las distintas acciones. Como les explicaba, monómeros por la situación actual que tiene, que no se tiene claro, o sea, que los bancos no tienen claro a quién responde, los monómeros no tienen acceso al mercado y no puede pedir préstamos. Entonces, monómero depende básicamente de los plazos que le dan cada uno de los proveedores como crédito. Ahí es en donde viene estas famosas, este famoso endeudamiento que se tuvo con el grupo Nitron. El grupo Nitron era un proveedor de monómeros desde hace muchísimo tiempo. La ingeniera Carmen Elisa nos decía, bueno, que es que habían tal vez muy pocos proveedores, porque una de las cosas que yo pregunto es, ¿por qué generar tanta dependencia? Y ella nos explicaba que habían muy pocos proveedores a los cuales se podía tener acceso. Entonces, me llamaba poderosamente la atención que cada vez esa línea de crédito iba incrementando más y que en ningún momento se generó una alarma. Eso, a nivel gerencial, obviamente es un problema. Ellos empezaron a decir que nada, como si iban incrementando los precios, como cada vez era más difícil poder acceder a la materia prima, pocas opciones tenían. Lo que yo denomino la crisis de septiembre, que es en donde se trata de ejecutar este plan de la toma hostil. ¿Qué ocurre durante septiembre? Unas cosas que de verdad son escalofriantes y que además son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Monómero estaba esperando un cargamento de materia prima que tenía que entregarle Nitron, que además era lo que iba a garantizar el inventario de monómero para los próximos días, y resulta que Nitron de un momento a otro decide cancelar sus relaciones comerciales con monómero, lo que pone a la empresa en una grave crisis.
Y eso que genera tanto ruido tiene sin duda una serie de hechos que vienen ocurriendo desde mucho más atrás. Existen grabaciones del ex gerente financiero de la empresa, un señor colombiano llamado William Otero, en donde se comunica con los empleados para solicitar o para explicarles que a raíz del contrato con Lion Street, los empleados iban a estar en una situación de vulnerabilidad y que por eso ellos tenían que ejercer su derecho de paralizar la planta. Entonces empiezan a ocurrir este tipo de hechos aislados que tienen un mismo hilo conductor: desestabilizar la empresa. Empiezan a salir un montón de notas de prensa en donde se dice que Monómeros se va a quedar sin caja para los próximos días, en donde Monómeros ya no cuenta con materia prima, en donde se expresa o se dice temas confidenciales o se filtra a la prensa temas confidenciales del manejo gerencial de la empresa, que empiezan a crear un aire de inestabilidad. En todo esto ocurre el llamado de supersociedades, en donde en un informe y en una resolución de 20 páginas, Supersociedades dice, señores de Monómeros, nosotros necesitamos que ustedes nos aclaren esto y estos puntos, y ahora voy con ellos. Estos puntos necesitan ser aclarados porque nosotros tenemos muchísimas dudas acerca de esto que nos están informando. Todo esto que iba saliendo también por la prensa. Miren, hay cosas que yo quiero rescatar con el tema de Supersociedades y del gobierno colombiano. Supersociedades es una entidad muy seria, que de verdad tiene más de 80 años, todo el mundo lo dice, que tiene más de 80 años de estar en Colombia realizando su trabajo y que tiene todo el derecho de poder preocuparse, porque Monómeros hoy actualmente surte el 37% de los fertilizantes del agro colombiano. Es decir, para Colombia el tema Monómeros es un tema de seguridad nacional y su preocupación es completamente comprensible. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué estaba ocurriendo dentro de la empresa, cuáles fueron cada uno de esos pasos que el informe lo tiene muy bien explicado, que producen este escenario de inestabilidad y de zozobra, en donde, y aquí yo quiero ser muy clara, en donde los trabajadores estaban realmente aterrados con todo esto. A los trabajadores se les dijo que la empresa iba a cerrar, que ellos tenían que abandonar el barco porque eso ya no iba a funcionar, que lo iba a liquidar Supersociedades. Hay acusaciones y hay pruebas de esto y testimonios que fueron lo que nos informaron sobre esos temas que yo creo que están reflejados en el informe y que son importantes que se conozcan. Ahora, ¿dónde nos lleva esto y cuál es la situación actual? Ante esto de Supersociedades, la empresa Monómeros contrata a un grupo de abogados para poder preparar lo que es su respuesta ante Supersociedades. Y le dice a Supersociedades, miren, hay unos factores que ustedes establecieron aquí en las recomendaciones que no son tan ciertos y se encuentran actualmente aclarándose. ¿Qué sí tiene problema hoy en día? ¿Qué problemas tiene Monómero hoy en día? Monómeros tiene un problema de flujo de caja por todo lo que les estaba explicando y además tiene problemas serios para poder obtener materia prima. Y aquí es en donde, cuando de repente, de la noche a la mañana, el que era su proveedor de casi el 70% de la materia prima para sus fertilizantes, decide de un día para otro cesar operaciones comerciales con ellos, la empresa empieza a buscar otro tipo de soluciones para subsistir y sobrevivir. Miren, a mí me queda claro que de verdad nosotros aquí existen efectivamente dos problemas. Uno, que se escapa de nuestras manos, que tiene que ver con todo el acceso al mercado financiero y que tiene que ver con lo que no está en nuestras manos, bueno, que tiene que ver con acceso a los bancos, al mercado, y otro que sí tiene que ver con nosotros. Y aquí de verdad es un llamado. Yo creo que en Monómeros se sufrió, y es una de nuestras conclusiones, un exceso de politización. En Monómeros existe, y te lo comentan los trabajadores, ellos no entendían la inestabilidad de haber tenido 4 gerentes en menos de 2 años y medio. En Monómeros lo que tiene que cambiar no es solamente la junta directiva, que efectivamente se tiene que revisar, en Monómeros tiene que cambiar absolutamente todo.
En monómeros se tiene que hacer una reforma y una reingeniería de los estatutos actuales porque están súper vencidos. En monómeros se tiene que escoger a la directiva bajo un método serio en donde se revisen desde las credenciales hasta los registros penales y administrativos de cada uno de los candidatos. Porque lo que le ha hecho muchísimo daño a monómeros es el quítate tú para ponerme yo. Aquí nosotros lo que estamos proponiendo en este informe es despolitizar la escogencia de la directiva. Y que no sea solamente un tema de credenciales universitarios, que efectivamente tienen que serlo, sino, en serio, de historiales administrativos y penales de cada una de esas personas. Que se contrate una empresa de recursos humanos que pueda hacer esta calificación de renombre internacional, profesionalizar este tipo de escogencia. Que en la reforma de los estatutos se aclare cómo va a ser la composición de accionistas, porque actualmente es uno de los problemas de monómeros. Monómeros tiene problemas muy serios de corrupción, tienen problemas muy serios de gerencia que tienen que ser investigados a fondo, y por eso una de nuestras recomendaciones es que se realice una auditoría externa y profunda, que obviamente nosotros por el poco tiempo no pudimos hacer. Si bien yo tengo que alegar que existió buena fe por parte de la Junta Directiva de entregarnos todo el material, eso no lo podemos realizar nosotros, eso lo tiene que realizar un auditor externo de renombre, que se haga el concurso que se tenga que hacer y que venga una empresa a decirnos, miren, esto es el estatus actual de monómero. Nosotros estamos solicitando en este informe que la Comisión de la Asamblea Nacional designe una comisión para seguir cada una de estas recomendaciones que nosotros estamos dando. Pero sobre todo, nuestra recomendación más grande que estamos haciendo en este informe es que tenemos que asumir la defensa de monómeros como un activo de la nación, y para eso tenemos que ser contundentes de desligarnos por completo de las acciones del que hoy es el principal enemigo de monómeros, que es la gente de Nitron Group. Aquí hay muchas cosas que todavía se tienen que aclarar acerca de la responsabilidad política que muchas de las personas que forman parte hoy de Nitron Group, que era lo que hacían en monómeros. Aquí nosotros estamos hablando que el grupo actual, Nitrofer, que es la filial de Nitron Group acá en Colombia, se llevó a más de 38 empleados, que se llevaron a más de la mitad de la fuerza comercial. Eso existió, eso pasó y eso sucedió. Que dentro de todos los entramados de corrupción que nosotros tenemos que averiguar está lo que ocurrió no solamente con el contrato de Nitron Group, sino con el contrato de distintos contratistas que hoy están en Nitrofer. Nosotros hoy tenemos una responsabilidad con el pueblo venezolano para salvar los activos, con el pueblo de Colombia por lo que significa monómeros para el agro colombiano, pero también con cada uno de esos trabajadores. Y yo les voy a transmitir el mensaje que yo les transmití a ellos, y es simplemente pedirles disculpa. Y no me refiero aquí ni a la Junta Directiva, ni a los que nombramos desde la Asamblea Nacional, no, es a esas más de 2.500 familias que vieron afectados sus ingresos, que tuvieron temor de cómo llegar a llevarle la comida a su casa simplemente por problemas políticos de nosotros. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner un parado. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reconocer lo que se hizo mal y hacer los correctivos de manera inmediata. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener los cambios necesarios que dice monómeros. Nosotros tenemos que brindarle estabilidad a monómeros, pero brindarle estabilidad a monómeros no significa dejar las cosas igual, es actuar de manera rápida y sobre todo de manera distinta y bien. Porque para que el próximo gerente no sufra de todas las inestabilidades que ha tenido que sufrir los antiguos gerentes, nosotros tenemos que hacer un proceso de selección en donde se blinde a esos nuevos gerentes y directivos de monómeros. Aquí nosotros no estamos ocultando ni uno solo de los elementos de investigación. Si ustedes, cuando ustedes lean el informe, que además aquí hago también un inciso especial, para que el informe pueda ser público, en donde ya está listo y aprobado, volvemos y le pedimos a la Junta Directiva de la delegada que solicite que convoque, perdón, a la sesión extraordinaria para nosotros poder expresarle al país y hacer público un informe que cuando lo vean se van a dar cuenta lo elaborado que está, lo serio con lo que fue realizado, y que cada una de las aseveraciones que tienen ahí tiene un porqué, tiene una fuente y tiene algo a lo que nosotros recurrir. Yo me despido y para poder atender sus preguntas, porque además siento que es un tema tan extenso que va a ser mucho más rico
que en mi intervención poder responder a sus preguntas de manera clara y transparente. Lo que nosotros estamos plasmando acá, señores, es un trabajo serio de investigación en donde no se escondió ninguno de los factores, ninguno de los temas que estaban en la palestra. Tengan la seguridad que lo que está acá es un trabajo hecho con seriedad y sobre todo con responsabilidad, de cara a poder de manera inmediata hacer los correctivos necesarios para brindar desde lo político la estabilidad necesaria para que Monómeros pueda seguir adelante. No sé si empezamos con las preguntas. Claro que sí, Vivi. Comenzamos con las preguntas. Hasta ahorita en el chat tenemos 3 personas anotadas. Comienza Carla Angola. Bienvenida, Carla. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tengo varias preguntas. La primera es la siguiente. Si interpreto bien, entre líneas, el informe habla de una conspiración que acusa al gobierno colombiano de querer adueñarse de la empresa, porque ustedes dicen que la conclusión de supersociedades se basa en información falsa prácticamente, ¿no? Y usted misma dijo que esta institución tiene 70 años. ¿Cómo podrían estar mintiendo después de tanta trayectoria, no? Esa es la primera. La segunda, ¿cómo este informe no destituye al gerente general, a la PREA, quien según los estatutos de la empresa cuenta con todo el poder y además firma contrataciones y se encarga de todas las decisiones determinantes de la empresa en medio de un escándalo así? Me informan que la PREA intentó entrar a la empresa, primero recomendado como un asesor, después a través de una compañía, Capocar, y luego con esta, que es de la que se habla, que es Lion Street Ventures. Y las dos compañías, Capocar y Lion Street Ventures, tienen la misma dirección en Panamá, y Capocar fue rechazada porque parecía una empresa fantasma. Y después se convierte en gerente general. Es decir, ¿cómo ocurrió esto, no? ¿Cómo terminó siendo él el gerente? Y también informan que el gerente general de Monómeros, la PREA, ha sido propuesto por Acción Democrática, según entiendo. Actualmente la junta directiva tiene de 3 a 4 miembros de Acción Democrática. ¿Por qué, por ejemplo, aunque creo que usted lo sugirió, no se pide investigación sobre posible injerencia política en este caso? La siguiente pregunta que tengo es la siguiente. Diputada, se habla de la implicación del G4 en la corrupción de Monómeros. ¿Usted en qué partido del G4 milita? Entiendo que es Primero Justicia, ¿cierto? Diputada, usted está en Primero Justicia, ¿cierto? ¿Esas eran las 3 preguntas? No. Quiero aclarar eso. Sí, quiero aclarar eso. Carla, solamente para darle orden a la moderación, respetando tu derecho de palabra, nos gustaría mucho que hicieras las preguntas precisas para responder con la claridad que demanda. Gracias. Ok, voy a terminar. Entiendo que la diputada es del G4, del Primero Justicia. ¿Por qué ningún miembro del partido Primero Justicia o propuesto por su partido aparece en ese informe? Primero Justicia había sido muy crítica de la gerencia de Monómeros, incluso lo han dicho públicamente, porque ahora se muestran apoyando, no sé si esos son los términos apropiados, pero como apoyando a la gerencia actual cuestionada por Colombia. Y la última pregunta es, ¿por qué se termina una investigación si usted misma ha dicho ahora que no pudieron procesar toda la información por el poco tiempo? ¿No hay que mantener una investigación abierta hasta que se respondan todas esas preguntas? Muchas gracias. Gracias a ti, Carla, porque además es lo que les explicaba. Creo que de la dinámica de las preguntas voy a poder responder muchas más cosas que no había dicho en mi relato. Comienzo con el tema de que si existió una conspiración por parte del gobierno colombiano. Para nada. Y qué bueno que se nos hace la pregunta, porque es parte de lo que se ha querido meter de manera errónea en los medios de comunicación. Y nosotros en ningún momento, por el contrario, hemos agradecido el apoyo que nos dio Víctor Muñoz desde el despacho de la presidencia, el apoyo que nosotros hemos tenido de los distintos órganos del cuerpo colombiano, bueno, en este caso de Barranquilla para esto. Sería completamente descabellado creer que nosotros estamos diciendo algo como eso, que existió una conspiración por parte de particulares y de grupos económicos aquí en Colombia, sí, pero no con el gobierno colombiano. Son dos cosas completamente distintas. Y qué bueno que se me permite la aclaratoria. Con respecto a supersociedades, yo le pregunté eso mismo a Víctor Muñoz, es decir, ¿cómo una institución tan seria puede decir o cómo se puede alegar que una institución tan seria como esta
se pudiese equivocar. Y él me dijo muy claramente, y me dijo, mire, lo que está, y menos mal que todo esto está grabado, y nosotros, esa en particular no está grabada porque no nos dejaron meter teléfono, pero el resto de todo lo que les voy a referir, y lo que les he referido, se encuentra grabado en las distintas sesiones, y nosotros no tenemos ningún problema en ponerlo a la orden, las más de 46 horas de grabación para que ustedes puedan escuchar. Pero en esa reunión, que lamentablemente no se pudo grabar por temas de seguridad de Casa Nariño, el doctor Víctor nos decía, miren, estos son procesos naturales. Lo que nosotros no entendemos es el ruido que se ha generado. Supersociedades ha establecido este grado máximo de control en distintas empresas y es un trámite completamente normal, en donde Supersociedades informa unas cosas, la empresa tiene derecho a la reposición, que es en el punto en el que están actualmente, y si existe alguna diferencia ahí, Supersociedades simplemente dicen, miren, nosotros nos equivocamos en esto y en esto y en esto. Lo que nosotros no entendemos y lo que sí nos parece extraño que forme parte de esta conspiración, como tú la llamaste, es el tema de que se genere tanto ruido con un proceso que es completamente normal entre Supersociedades y las distintas empresas que están bajo su cargo. Entonces, no, claramente no. En ningún momento nosotros estamos diciendo que existe conspiración por parte del gobierno colombiano. La verdad, la pregunta hasta risa me puede dar porque sería completamente de loco nosotros decir eso. De todos modos, Carla, yo estoy segura que cuando tú y los demás colegas puedan ver con detalle el informe, van a aclarar mucho de estas posiciones. ¿Por qué esta comisión no destituye a la PREA por el contrato de Lion Street y Capac? Mira, Carla, porque yo creo que de los problemas que hay y que han habido acá, es un quítate tú para ponerme yo. Lo que aquí no puede seguir pasando es que se nombre a cualquier otro gerente sin haber hecho las investigaciones de qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió y cómo eso no puede volver a pasar. Porque es que no es solamente el contrato de Lion Street, hay un montón de contratos que está casado no solamente a la gerencia, sino a las distintas, no solo a la gerencia general, sino, por ejemplo, a la presidenta de la Junta, a contrataciones de los distintos departamentos que se tienen que investigar. El de Lion Street, y te lo comento por la calle al medio, se le preguntó al gerente, y él dijo claramente esto. Lion Street fue un contrato que en la búsqueda de nuevas opciones nosotros tanteamos, y se le advirtió, con unas condiciones nada favorables, pero que iban a aplicar solamente para nuevos mercados y no para lo actual de monómero. Es decir, iban a ser, yo no estoy para nada de acuerdo con esto, quiero declararlo, y creo que es un tema gravísimo y que se tiene que seguir investigando. Ellos lo que alegan es, mira, esto era, una empresa nos llegó, dijo que tenía posibilidades de hacer nuevos negocios y hay una cláusula que el ex gerente Luis Hurtado, el cual renunció durante su comparecencia ante la Contraloría, él explicó, mira, nosotros lo que vamos a hacer es que todo lo que traiga Lion Street, nosotros lo vamos a revisar y es la Junta quien tiene la última palabra. No entendiendo que no entendiendo que tú ibas a desembolsar o que ibas a aceptar cualquiera de los contratos que ellos trajeran. ¿Que eso es grave? Sí, es gravísimo. Pero que el problema de monómeros es mucho más grave porque es de fondo. El problema de monómeros tiene que ver con cómo se han seleccionado los distintos actores sin blindarles a ellos la estabilidad necesaria para poder hacer su trabajo sin presiones políticas. Por eso es que tenemos que despolitizar. Y aquí voy con tu siguiente pregunta. Yo efectivamente soy militante de un partido del G4, yo soy militante de Primera Justicia y no tengo ningún problema con decirlo. Y en la interpelación que se le hizo a Tomás Guanipa, yo le pregunté exactamente lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo el partido, ahorita hablando como militante del partido, no se manifestó? Y Tomás muy claramente dijo, nosotros llevábamos más de año y medio diciendo todas las irregularidades a lo interno que estaban mal. Y que no procesaban y que sus reclamos no procesaban y no procesaban y no procesaban. Que aquí todos tenemos responsabilidades, seguramente, unos por acción y otros por omisión. Aquí yo creo que queda muy claro que el problema es exactamente ese, despartidizar una empresa seria. Miren, a mí se me caía la cara de vergüenza cuando los trabajadores nos decían, nosotros nunca habíamos pasado esto, ni en la época de Chávez. Nosotros no entendemos ni siquiera cuál es el problema, pero sí sabemos que somos víctimas.
aprovecho el espacio para volver a decirle a esos trabajadores, disculpen por todo lo malo que nosotros estamos haciendo. Aquí lo que se pretende, y ojalá llegue a buen puerto, es profesionalizar, entender qué pasó y cambiar ese tipo de acciones. Nosotros no estamos diciendo que es que esto no es simplemente disputas entre factores políticos. Ojalá fuese tan sencillo como disputas entre factores políticos. Aquí el problema es mucho más grave porque casi perdemos la empresa por un intento de toma hostil por parte de Nitro. Y ese es el problema grande. Todo lo demás que ustedes comentan, sí, y por eso nosotros estamos exigiendo una auditoría externa. Por eso en las recomendaciones del informe se recomienda claramente que la Asamblea Nacional designe a una comisión de seguimiento, porque efectivamente en el tiempo no nos daba la posibilidad de hacer auditoría financiera de pagos y gastos como se tiene que realizar. Ahora, también nosotros teníamos que hablarle al país de lo que ocurrió y tomar las medidas necesarias inmediatamente. La primera medida que se tiene que tomar es que la sesión, la delegada tiene que convocar a una sesión extraordinaria para poder presentar el informe y que de inmediato cada una de estas recomendaciones que están ahí, que yo repito son muy claras y que además también, tengo que decir, contaban con el consenso de todos los miembros. Nosotros todo el tiempo hablamos de que teníamos que hacer una reorganización y una reforma profunda de los estatutos y de los métodos de selección de cada uno de los directores y de los gerentes. Nosotros en todo momento hablamos de la necesidad de una auditoría externa por parte de una empresa de renombre. Nosotros en todo momento asumimos la defensa de monómeros frente a Nitro. Nosotros en todo momento dijimos que esto tenía que continuar bajo la supervisión de la Asamblea Nacional. Nosotros, todos los factores estábamos de acuerdo y eso es exactamente lo que refleja el informe, que los invito a que lo puedan leer. Aquí nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada. Nosotros ponemos a la orden todas las grabaciones de las sesiones. Lo que se necesita acá es que se hable la verdad, porque lamentablemente esto sí es una lucha de verdades contra mentiras, contra medio verdades, en donde cada quien pone la lupa en donde quiere ponerla. Y lamentablemente el problema de monómeros es mucho más profundo, porque casi se pierde la empresa frente a un acreedor por problemas de gerencia, por problemas de intromisión política dentro de las acciones de esta empresa. Y eso es algo que no podemos negar. Aquí hay dos caminos muy claros. O enfrentamos y agarramos el toro por los cachos, perdonen la expresión, o seguimos poniendo la lupa y el ruido donde no hay. Miren, los trabajadores lo que nos pedían era, déjennos trabajar. El sindicato nos entregó una carta que está anexado al informe, en donde claramente ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con sus problemas políticos, déjennos trabajar. Y brindarles la estabilidad a ellos, y que se entienda que estabilidad no es dejar las cosas igual. Estabilidad es cambiar lo que se tenga que cambiar y hacerlo bien, para que esos trabajadores puedan trabajar. Yo no sé qué empresas en el mundo pueden aguantar 4 cambios de gerencia en 2 años y medio. Monómeros es una empresa muy noble, porque de verdad está arraigada en el corazón del agro colombiano. Y eso es algo que nosotros tenemos que respetar. Y yo creo que es lo mínimo que nosotros podríamos hacer para devolverle tanto apoyo a nuestro hermano país. Muchísimas gracias, Vivi. Seguimos con la segunda persona en lista, que es la periodista Carla Salcedo. Les quisiera pedir que las personas que tienen en su usuario de Zoom iniciales, que por favor pongan el nombre completo y que acompañen la pedida de derecho de palabra del medio al que representan. Bienvenida, Carla. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Saludos desde Bogotá. Con las preguntas que hizo mi colega Carla se aclararon algunas dudas, pero creo que todavía quedan otras. Esto parece un entramado que la audiencia, que la población todavía no termina de entender bien. Por ejemplo, yo pregunto, con este informe no se destituye al gerente general, quien según los estatutos de la empresa cuenta con todo el poder y la firma sobre las contrataciones y todas las decisiones determinantes de la empresa en medio de este escándalo. O sea, no sería como que lo primero que hay que hacer, tomar las riendas, el toro por los cachos, ¿verdad? Y poder dar transparencia a una población no solo venezolana, sino además colombiana. Mi segunda pregunta iría entonces, estamos hablando de que se señala
a un partido político. Aquí está, como lo dice bien la diputada, el G4 metido, hay muchísimos cuestionamientos, pero además entonces decimos, ¿quién postuló a la actual directiva de la gerencia de la empresa? Eso sería para aclarar los dos puntos que tengo como duda. Gracias, diputada. Gracias, Carla. Sí, yo creo que lo de la PREA ya lo respondí. Se está hablando de que se tiene que hacer reforma y reorganización de manera ordenada. En ningún momento se está diciendo que no se instituye. Y la verdad, yo creo que ustedes van a quedar más que contestes cuando lean el informe. Con respecto a quién lo postuló, esa misma duda que tenías tú la hice yo. Y a mí, yo confieso, sí, formo parte de un partido político, pero a mí me parece vergonzoso lo que nosotros, o sea, la manera como se llegaba a eso. Y era, los partidos políticos proponían a una persona y, bueno, el G4 en su dinámica legislativa, porque además Monómeros depende de la Asamblea Nacional y en la dinámica legislativa cada fracción apoyaba o no apoyaba. Yo no me quiero meter en esto porque la verdad no creo que tenga que ver, pero a la PREA lo propone Acción Democrática, lo apoyan todos los partidos, menos Primero Justicia. Y esto, vuelvo y repito, no quiero caer ahí, porque el problema de Monómeros, señores, es mucho más serio y más profundo que esto, que tiene como origen la partidización, sin duda, y es lo que nosotros tenemos que acabar, y es lo que aquí, con mucha seriedad, después de investigaciones, estamos proponiendo. Es de nuestras recomendaciones más serias, porque aquí no se trata de quién postuló simplemente a quién. Ya nosotros, y es otra de las recomendaciones, nosotros estamos solicitando se empiece un juicio de responsabilidad política contra las personas que estuvieron involucradas en este gran meollo de falta de gerencia, de intento de toma hostil. O sea, el informe lo explica muy claramente. Al señor Laprea tengo entendido que, y porque además lo preguntamos, yo muy educadamente, y ahí sí yo lo tengo que decir, yo como formaba parte de esto y fue una de las interpelaciones, hago referencia a él, yo digo, mira, yo no creo que sea correcto decir esto, pero bueno, yo creo que después tanto Tomás como Leopoldo, que yo le hice esa misma pregunta, dijeron, sí, efectivamente, Acción Democrática lo postuló, todos decían, todos los partidos lo apoyaron, menos Primero Justicia, por las irregularidades que ya venían, pero, repito, llevar esto ahí es no entender la película completa de la gravedad del asunto de Monómeros. Aquí hay decisiones que se tienen que tomar rápido y se tienen que tomar ya. Entre ellas, despartidizar este tipo de acciones y colocar la selección de los gerentes generales en manos de personal calificado que le pueda proponer a la Asamblea los mejores perfiles. Muchísimas gracias. Tenemos ahora la tercera pregunta, que está a cargo de una periodista de nombre Gabriela, pero no especifica su apellido ni el medio del de lo que nos acompaña. Hola Paola, es Gabriela González de la W Radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo tengo, bueno, muchísimas preguntas, pero me voy a limitar. Lo primero que quisiera era que me aclarara o me precisara si ustedes en las reuniones en las que usted relata que tuvieron, porque no lo escuché, se reunieron también con representantes de superintendencia de sociedades, ¿no? Eso simplemente como para precisar. Lo segundo es que me gustaría, usted habla de una toma hostil de Nitron, por parte de Nitron a la empresa Monómeros. ¿A qué se refiere esta toma hostil? Habla de que sí, o sea, de que sí hay una conspiración por parte de particulares. ¿Quiénes son estos particulares? Y habla de que en las recomendaciones del informe se solicita juicio de responsabilidad política. ¿A quiénes? ¿No? Porque un poco también quisiera conocer qué nivel de independencia puede tener también en la comisión que ustedes conformaron, perteneciendo también a partidos políticos que están involucrados por acción u omisión en todo lo que está ocurriendo con Monómeros, ¿no? Y cómo sería el tema de la auditoría externa, porque entiendo que en el acuerdo aprobado en la comisión delegada, donde se creaba esta comisión que usted está presidiendo, también se le daba a esta comisión la potestad de definir cuáles iban a ser los parámetros para la auditoría externa.
Entonces quisiera saber si en el informe que ustedes ya culminaron también los establecen. ¿Cómo se va a realizar? ¿Va a ser a través de una licitación? ¿La va a definir la comisión delegada o ustedes como comisión? Un poco esos detalles técnicos, por favor. Muchísimas gracias. Sí, con respecto al tema de supersociedades, una de las primeras reuniones que tuvimos, creo que lo dije, fue con el director del despacho, Víctor Muñoz, que efectivamente Supersociedades depende de la presidencia de aquí de Colombia. Nosotros le preguntamos a Víctor si podíamos tener alguna interlocución directa con Supersociedades. Él nos manifestó, miren, como estamos ahorita en plena investigación, seguramente no. Le pregunté abiertamente, entonces, ¿usted se convierte en nuestro interlocutor para estos temas? Y él nos dijo, sí, con toda confianza, y les puedo hacer el puente. La verdad, fueron muy transparentes con eso, pero sí nos dijo que por estar ahorita en pleno proceso veía complicado llegar directamente a ellos. Eso fue lo que nos respondieron. Con respecto a la toma hostil, y en esto, gracias otra vez por la pregunta porque creo que no lo expliqué bien. El concepto de toma hostil es un vocablo legal que consiste en una serie de acciones por las cuales un acreedor quiere hacerse de los activos de una empresa. De eso se trata la toma hostil. ¿Cuáles son los elementos que nosotros descubrimos durante la investigación? Que además son muchísimos. Durante la investigación, que obviamente te dan a entender que estas eran las intenciones. Mira, hay en el informe, hay una línea de tiempo muy clara, en donde vemos cómo poco a poco se trató de desestabilizar la empresa en muchos aspectos. Yo menciono algunos. Uno, lo que les decía, el exgerente financiero, hablándoles Es más, yo creo que nos podemos ir un poquito más atrás. Hay una intención por parte de Nitron de poder ampliar las garantías de estos préstamos sin mayor explicación, como para poder aumentar la dependencia. Y algo que parecía positivo, efectivamente termina siendo muy perjudicial. Lo que les decía del exgerente financiero, tratando abiertamente y eso es una grabación que está transcrita en el informe. Este gerente financiero, en donde le decía a los sindicatos, miren, aquí están ocurriendo un montón de cosas que verdaderamente no estaban ocurriendo, que no eran de conocimiento de los sindicatos, y por lo tanto ustedes deberían de parar la planta, entendiendo lo que significaba parar la planta. En la medida que esto iba ocurriendo, llega este anuncio de Supersociedades, que como les comento es completamente normal. Lo que no es normal es el ruido que se generó. Aquí los medios de comunicación, y yo por eso decidí hacer esta rueda de prensa para hacerlo más transparente posible, aquí los medios de comunicación, como en todos los aspectos de la vida pública, han tenido un papel fundamental en esto que les decía de en dónde se ponía la lupa o no. Y la verdad, lo que era un proceso completamente normal se convirtió en un circo mediático que ayudó a la inestabilidad de los mercados y a la inestabilidad de la situación financiera. Porque bueno, la gerente comercial, Alexandra, que además tiene más de 15 años, la actual, trabajando en la empresa, me decía, ya tocar la puerta de un proveedor era más difícil, ya tocar la puerta de un banco, porque decían, miren todo el meollo que están metidos, entonces, ¿para qué? Aquí se ha hecho declaraciones públicas de cosas que son muy del interno de la empresa que no tuvieron que haberse hecho. Aquí ocurrió que mientras estaba todo este proceso de Supersociedades, se crea inmediatamente de un día para otro esta nueva empresa. Y esta nueva empresa le manda una carta a Supersociedades en donde le dice, mira, como Monómeros no puede cumplir porque está en este rollo de Supersociedades, aquí estamos nosotros. De un día para otro. Aquí, cuando estaba pasando eso, se van a la nueva empresa más de 38 empleados. ¿Y en dónde está el tema del asunto? Bueno, resulta que a esta nueva empresa, que tiene aquí la filial de Nitron, que es Nitrofer, se va Jorge Pacheco, que era un contratista de la gerencia, y se va abiertamente el gerente financiero, el señor William Otero, del cual ya les hacía mención. Jorge Pacheco y William Otero formaron parte muy importante de todo lo que tiene que ver con el accionar de Monómeros durante estos 3 años. ¿Por qué nosotros decimos que ellos están involucrados? Y aquí es en donde se le está solicitando, obviamente no al señor William Otero porque es colombiano, pero sí al señor Jorge Pacheco, la responsabilidad, el que se inicie el juicio de la responsabilidad política y que termine de aclarar todo lo que tiene que aclarar, cuáles eran sus condiciones, qué era lo que hacía,
a quién le respondía, cómo era su comunicación entre los distintos actores de la gerencia de monómeros. Todo ese tipo de cosas hay que hacerse. Nosotros le solicitamos una comparecencia al señor Pacheco y lamentablemente no se apareció. Y como esto, señores, hay miles de detalles, cartas, que vuelvo y repito, son hechos públicos, notorios y comunicacionales que se encuentran en lo que se llama y lo que se denomina toma hostil. Lo de las auditorías externas, ¿cuáles eran los ámbitos? Nosotros estamos diciendo que sea una auditoría extensa, externa y lo más profunda que se pueda, que se contrate a una empresa de renombre, o sea, que se haga el concurso para poder contratar a una empresa de renombre tipo CAP. O sea, todas las empresas que nosotros conocemos, no quiero decir ningún nombre porque después van a decir que es que estamos alentando alguna, y para nada es así, que se haga un concurso abierto en donde esta empresa pueda tener acceso, no solamente, y está en el informe, a lo ocurrido desde ahora, sino incluso desde el 2019 para acá, poder ver o sea, nosotros tenemos que conocer qué ocurrió en la empresa a nivel financiero, en donde efectivamente era imposible, y creo que eso estábamos todos claros desde el momento uno, que nosotros íbamos a poder hacer ese trabajo. Con respecto a la independencia, miren, yo la verdad soy bastante rebelde con causa, me llamo yo. Una de las cosas que yo creo que me pone a mí acá es el que yo iba a decir la verdad, en que yo soy medio mala o bastante mala para poder mentir, y que lo que lamentablemente es un error, yo creo que es hora de que nosotros lo reconozcamos, y fue un error haber manejado el tema de monómeros. ¿Cómo se manejó? Fue un error haber metido la política hasta los tuétanos de monómeros, y eso es lo que se tiene que... Yo no, capaz esto no le guste a mis compañeros de partido o a mis compañeros, no creo que sea así, pero tiene que quedar claro, y todos estamos apuntando hacia lo mismo: reconozcamos los errores y sigamos hacia adelante. Nosotros no podemos pretender simplemente seguir haciendo borrón y cuenta nueva sin poder asumir en qué nos equivocamos. Y la manera de política extrema que llegó hasta los tuétanos de monómeros, eso es algo que se tiene que corregir. Muchísimas gracias, Vivi. Tenemos la siguiente pregunta que está redactada en el chat. Es de una persona que se identifica con las siglas EGM y leo textual. Dice: buen día, dejo mis preguntas por acá. ¿Cuál era la situación exacta de monómeros en 2019? Y luego pregunta: ¿esta situación se agravó durante los últimos años? A nivel financiero, me imagino, ¿no? Sí, me imagino, la verdad. Okay. Sí, no lo especifica en la pregunta. Sí, bueno, te cuento lo que yo he podido investigar. Hago otra vez referencia a, hay cosas que todavía se tienen que seguir investigando. Esto no es una investigación que terminó ya. Por el contrario, esto es simplemente demuestra acciones concretas que hay que hacerse, entre ellas continuar investigando. Actualmente, ¿en dónde llega Monómeros? Recuerden que Monómeros era una de las empresas que estaba bajo las sanciones de los Estados Unidos. Y uno de los aciertos que se tuvo, y en donde se creía que la empresa iba a crecer muchísimo más, era, bueno, a través de estas licencias OFAC, ellos iban a poder tener libertad, digamos así, para poder obtener unos mínimos de libertad para poder comercializar y sacar la empresa a flote. Los números exactos de lo que estaba y lo que no es parte de lo que nosotros estamos solicitando que se haga a la auditoría, y efectivamente poder hacer esa comparación de 2018, 2019, 2020 y el actual 2021. ¿Qué es lo que sí nos arroja? Bueno, Monómeros no está quebrada, eso lo dice todo el mundo y es muy importante, nunca ha estado quebrada. Monómeros lo que tiene es un problema de flujo de caja, por lo que les explicaba de el acceso al mercado de divisas o el acceso a todo tipo de banca, pero Monómeros es una empresa súper noble, que yo no sé de verdad cómo ha resistido ante tanto ataque, y yo sí creo que es una responsabilidad de nosotros hacer todo lo que tengamos que hacer para rescatar ese activo. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Mayela Armas de la agencia Reuters. Hola, buenos días. Mejor dicho, tengo varias preguntas. La primera, usted habla de problemas en monómeros de politización y problemas de corrupción. Quería saber si es posible enumerar, o sea, de forma un poquito más detallada, porque estamos hablando más general y solamente del caso de Nike. Quisiera saber si es posible detallar, punto 1, cuáles fueron esos problemas de corrupción que ustedes detectaron.
O sea, no sé, sobrefacturaciones, X, Z, o contratos como que no estaban bien firmados, bien, bueno, lo que sea. A ver si lo puede detallar con precisión. Segundo, lo del tema que usted comenta de la politización, ¿por qué no se hizo la corrección en el mismo año 2019? Porque ya los problemas no son de ahorita, los problemas datan ya de tiempo. O sea, ¿por qué ustedes, si usted forma parte de PJ, y por qué los otros partidos políticos no hicieron la revisión de lo que estaba pasando con Monómero? O sea, ¿qué pasó? Porque el interinato no hizo la revisión, tomando en cuenta que había una comisión de Contraloría. Lo tercero es si se pueden precisar las causas de pérdidas de monómero. Y quería saber también, porque anoche surgieron rumores de información de que, por ejemplo, Voluntad Popular y la fracción 16 de julio no aprobaron el informe. ¿Cuáles fueron los argumentos para no aprobar el informe? Y lo último que quisiera precisar con el caso del átomo hostil de Nitron. ¿El riesgo existe del átomo hostil o eso ya cesó? Y efectivamente, ¿cuál es el riesgo de que monómeros se pierda o no? O si van a proteger a monómeros, o sea, ¿cómo queda esa situación de protección del activo? Básicamente, gracias. A ver, el detalle de los contratos es lo que yo creo que se tiene y que se va a reflejar en las auditorías externas. Todo eso que tú comentas de posibles sobrefacturaciones o posibles irregularidades en los contratos, además del que ya nosotros conocemos como el de Nitron, el de Lion Street, hay muchos más contratos que se realizaron que se tiene que averiguar qué pasó ahí, por qué se pagó, a dónde se pagó y quién se pagó, y eso solamente lo vamos a ver a través de la auditoría externa. Por eso es que no te puedo dar como una serie de contratos. Ahora, yo creo que el tema del mal manejo va casado al tema de la politización, sin duda, y creo que esa pregunta ya la respondí. Esa misma pregunta que tú nos hiciste se le hizo tanto a John como a Leopoldo como a el diputado Tomás Guanipa, y muchos decían, yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, no estoy justificándolo, pero muchos decían que mira, la verdad es que nosotros tenemos un monstruo enfrente que tenemos que enfrentar y que este tipo de cosas no ayudaban. Entonces se hacían los reclamos a lo interno, pero no se generaba el ruido de solicitar inmediatamente lo que ocurrió, esperando que existiese de alguna manera los correctivos necesarios, cosa que no pasó así. Con respecto al tiempo, bueno, yo creo que ahí sí yo tengo poco que decirlo y creo que hay que preguntárselo a los factores necesarios. Efectivamente yo formo parte de un partido de Primera Justicia, pero yo nunca estuve involucrada ni en ninguna de las discusiones de monómeros ni en ninguno de los nombramientos de gobierno interino, así que esos detalles sería yo especular o decir cualquier cosa. No entendí muy bien lo de la pérdida de monómeros, pero ahorita si quieres me lo escribes y te puedo responder. Con respecto a por qué BP y el 16J no votaron el acuerdo, mira, yo creo que se lo tienes que preguntar a ellos. El acuerdo efectivamente tiene unos hechos muy claros y repito, todo lo que tanto el presidente encargado Juan Guaidó como la fracción de Voluntad Popular decían que se tenía que hacer está expresado en el acuerdo. Y repito, era un tema de hacer una contratación seria de directivos y de gerentes generales. Eso lo dice el acuerdo. Realizar una auditoría extensa y externa. Eso lo dice el acuerdo. Mantener la defensa del activo como principal foco. Eso lo dice el acuerdo. También habla acerca de un seguimiento que se tiene que hacer de la Asamblea Nacional para que esto no simplemente quede en un saco roto, sino que efectivamente estas recomendaciones puedan llevarse a feliz término. Lo que ellos escribieron en ese momento, el diputado Pirela decía un tema de que, bueno, porque no se hizo o no refleja los temas de corrupción con Lion Street. Lo van a ver en el informe. Efectivamente, el tema de Lion Street fue investigado y ahí está como uno de los elementos que se tiene que seguir investigando en esta auditoría extensa. Yo por eso creo que esa pregunta se la tienen que hacer a él. Con respecto y el tema de Voluntad Popular, porque ellos decían que era simplemente un ataque contra su partido, cosa que para nada es así, de verdad. Yo creo que de las cosas que más me voy a sentir orgullosa cuando se acabe toda esta película es el profesionalismo con el que está hecho el informe. Con respecto a la toma hostil y si actualmente todavía sigue en riesgo, mira,
por pasos formales, actualmente la empresa se lo voy a dividir como en dos temas. Uno que tiene que ver con la toma hostil y otro que tiene que ver con los riesgos actuales de monómero. El que tiene que ver con la toma hostil, la verdad es que tú sigues teniendo a la gente de Nitrofer, que antes eran directivos de monómero, siguen mordiéndote el mercado, siguen hablando con los empleados, es decir, es una batalla que se está dando para evitar que la empresa se desestabilice a tal punto que no pueda seguir, y ahí sí el acreedor pueda tomar caso de esto. En caso de super sociedades, y aquí es algo que yo quiero dejar en claro, Super Sociedades recibió por parte de los abogados de monómero una reposición, o sea, que es como el paso previo el paso previo donde ellos dicen, miren, vamos a sentarnos y vamos a revisar qué fue lo que pasó. De esto tienen que dar respuesta el 4 de noviembre, es decir, Super Sociedades tiene que decir si acepta o no acepta las explicaciones, para ponerlo en términos como más claros, que le dio la empresa. Ese es el estatus actual. Muchísimas gracias, Disculpa, Vivi. pero me queda una duda, porque justamente, ¿está en riesgo o no el activo? O sea, ¿el monómero se puede perder o no? No, claro, te pregunto, desde el caso de super sociedades, no, es decir, y eso nos lo dijo el director de despacho muy claro, super sociedades, ni el gobierno de Colombia tiene legalmente la figura de poder tomar una empresa. Por eso es que te lo ponía en dos partes. Por parte de super sociedades, no. Es simplemente que van a llegar como acuerdos de qué es lo que se tiene que hacer para poder mejorar la transparencia, cosa que también está en el informe que solicita Super Sociedades. Con respecto a la vulnerabilidad actual de lo financiero, claro, porque efectivamente tienes ahora una empresa que tiene un problema que sigue teniendo los mismos problemas económicos y de flujo de caja, y además de eso le sumas a un contrincante muy, muy agresivo que está jugando con cero ética empresarial, si es que se puede decir de alguna manera, que pone en riesgo la empresa y la vulnerabilidad de la empresa desde lo comercial y financiero. Muchísimas gracias, Gabriela y Vivi. Vamos ahora con la última pregunta que tenemos en el orden de palabra y pertenece al periodista Gabriel Bastidas de Monitoreamos. Hola, Gabriel. Hola Paola y hola Viviana. Ayer el diputado José Luis Pirela difundió un audio de la sesión, entiendo que es la sesión que tuvieron ayer para aprobar el informe, y él hacía allí denuncias y lo señalaba de buscar encubrir hechos de corrupción. Precisamente que le responden al diputado ante esta acusación que pareciera ser grave. Y sobre las propuestas que hacen en el informe, que usted nos está diciendo que hacen en el informe para avanzar con una reingeniería de la empresa y cambios de directivos y gerentes que no estén politizados, ¿cómo consideran ustedes que se debe avanzar en esto? Dice que hay que crear un proceso de consultas para que una consultora externa evalúe los perfiles, pero nos acercamos a finales de año y entra en discusión también la posibilidad si el gobierno interino o no va a continuar. Entonces, el informe toma en consideración esto, qué evaluación hacen en caso de que se termine el 2021, cómo se debería avanzar con esta reingeniería de la empresa, quién debería estar a cargo de eso en caso de que desaparezca la comisión delegada y el gobierno interino. Y tercera pregunta, sobre las irregularidades que han detectado y la posibilidad de avanzar con un juicio político sobre las responsabilidades políticas, si además creen que o tienen pensado llevar estas denuncias a alguna instancia en Colombia, considerando que estas irregularidades se habrían cometido allá. Disculpa, ¿me puedes repetir la última? Es que te estaba buscando lo de los pasos, que además me lo escribí. Que si estas irregularidades que detectaron y la posibilidad de avanzar con un juicio por la responsabilidad política, tienen además pensado trasladarlo a alguna instancia en Colombia, la Fiscalía Colombiana, alguna instancia en Colombia, para que se avance con investigaciones allá, considerando que las irregularidades se habrían cometido allá, ¿no? Con respecto a lo del diputado Pirela, yo de verdad me remito completamente al informe. Ahí no se está encubriendo absolutamente nada. No hay nada de lo que salía
a la luz pública de monómeros que no se haya investigado y que no esté en el informe. Y es muy importante repetir esto y que lo tengan claro. Puede ser que exista, y eso ya sí hay que preguntárselo a él, un tema de redacción, que él no estaba de acuerdo con las formas, que se tenía que ser más agresivo. Eso yo se lo puedo respetar. Ahora, decir que se está encubriendo algo, eso sí no. Porque no es cierto. No hay nada que no se haya investigado en monómero. Con respecto a cuáles son los siguientes pasos, miren, yo solicité un punto de información el martes en la sesión de la delegada, solicitando una sesión extraordinaria para el día de hoy. Hoy nosotros, como primer paso, deberíamos de estar entregando el informe a la delegada para poder continuar. Lo primero, y repito otra vez, que la delegada se convoque de manera inmediata para recibir el informe y se pueda llegar a un acuerdo, que eso tiene que ser votado por, en este caso, la plenaria de la delegada. ¿Cuáles son los pasos que yo creo que se tienen que seguir? Mira, yo creo que se tiene que designar de inmediatamente la comisión de seguimiento. Yo creo que tiene que haber ya, y eso no requiere de mucho trabajo, concurso para la empresa auditora externa. Creo que tenemos que buscar ya la asesoría de este headhunter que nos ayude a evaluar los perfiles. Tenemos que preparar cuáles son las condiciones profesionales, legales, historiales, penales, administrativos, de lo que deberían de tener cada uno de nuestros directivos y nuestros gerentes. Tenemos que rescatar la propuesta de la reforma de los estatutos de monómeros, eso se tiene que hacer ya, y eso va casado a tu pregunta del 2022. En la medida que se esclarezca y se reformen los estatutos, va a poder o no va a poder tener continuidad de cara al 2022 y lo que viene políticamente. Tenemos que estudiar, y esto ya están de acuerdo varios de los factores políticos, o al menos así nos los expresaron en las distintas reuniones, la figura de un fideicomiso en donde pueda descansar no solamente los números positivos de monómeros, sino todo lo que tiene que ver con el control de la caja y del día a día de monómeros. Eso yo creo que son los pasos que se tienen a seguir. Ahora, con respecto a las irregularidades, eso ya está en manos de los abogados de monómeros y de monómeros. A nosotros lo que nos toca es establecer las responsabilidades políticas sobre este caso y ser muy serios en esa investigación. Perfecto. Ya con estas dos preguntas que les diste respuesta ahorita, bueno, más o menos ya las respondiste, vamos a cerrar esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los periodistas que acudieron al llamado y, bueno, agradeciendo el interés, ¿no? La pregunta es de Raúl Castillo, periodista de El Diario. Dice el periodista, cito textual, la fracción del 16 de julio argumentó que el informe que no menciona nada sobre los señalamientos que hizo sobre, y aquí el mismo periodista cita, me imagino que es una referencia a la declaración de la fracción 16J, dice, la trama de corrupción montada con insumos del Pacífico con Guillermo Rodríguez Laprea como representante. ¿Qué responde usted a eso? Y la segunda pregunta es, ¿qué le respondió la directiva, me imagino, de la Asamblea Nacional a la solicitud de hacer una sesión para hacer público el informe? Con respecto a la pregunta, creo que ya lo respondí. Y yo me remito otra vez a que lean el informe. Sé que va a ser un informe un poco pesado, son 56 páginas, ustedes lo van a leer súper rápido y van a encontrar ahí muchas de las respuestas de las preguntas que me están haciendo. Yo solamente quiero rescatar el profesionalismo con el que se hizo la investigación y sobre todo con el que se hizo el informe. En el informe lo que se recoge son testimonios y hechos públicos notorios y comunicacionales que derivan en las conclusiones que les he venido diciendo repitiendo como periquito durante toda la rueda de prensa. Con respecto a qué nos respondió la directiva, lamentablemente no recibimos respuesta. En teoría sí se iba a convocar, pero todavía hoy estamos solicitando se realice una sesión extraordinaria para poder introducir el informe y poder actuar de manera urgente, como todos los factores estamos diciendo se tiene que actuar. Bueno, muchísimas gracias, diputada Lucas. A ustedes, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los periodistas y quedamos a la orden offline para cualquier tipo de información. Muchísimas gracias. Gracias.